Hay hombres que se hacen leyenda mientras viven, pero muy pocos que elijan el momento exacto en el que dejarán de serlo. Wild Bill Hickok no eligió el suyo. Le llegó por la espalda, con las cartas en la mano, en el único instante en que bajó la guardia. Corría el año 1876, y en el territorio de Dakota, en pleno corazón del salvaje oeste, había un pueblo que crecía tan rápido como se pudría: Deadwood. Un lugar donde las fortunas se hacían en horas y se perdían en minutos, donde la ley era una palabra más bien extraña, y donde cada esquina olía a whisky barato, sudor y ambición. Pero incluso en ese nido de forajidos y buscadores de oro, había un nombre que todos pronunciaban con respeto o con miedo: James Butler Hickok. Wild Bill, para los que lo conocían. Una leyenda viva que caminaba entre mortales. Ahora bien, para entender cómo cayó un gigante, primero hay que saber cómo se construyó, y la historia de Hickok no empezó con un revólver en la mano, sino con un mapa en los ojos y un hambre de horizonte que no cabía en ninguna granja de Illinois. Desde muy joven, Bill entendió que el mundo no termina donde acaba el camino de tierra frente a tu casa. Así que cuando apenas tenía 19 años, se marchó hacia el oeste. No como un fugitivo ni como un héroe, simplemente como alguien que sabía que su historia no podía escribirse en un lugar donde todo ya estaba escrito. Durante años, trabajó como conductor de diligencias, explorador, mensajero, oficios rudos que te enseñan dos cosas: a leer el paisaje y a leer a las personas. Y en el oeste, leer mal cualquiera de las dos cosas podía costarte la vida. Bill aprendió rápido. Tan rápido que en poco tiempo su nombre empezó a circular por tabernas y campamentos. Algunos decían que tenía una puntería sobrenatural. Otros juraban que había matado a más de 100 hombres. Spoiler, no era cierto. Pero en el oeste, lo que la gente cree de ti puede ser más poderoso que lo que realmente has hecho. Su primer gran duelo confirmado ocurrió en 1861. Bill tenía apenas 24 años y trabajaba como guardia en una estación de relevos cuando un tipo llamado David McCandless decidió que tenía una cuenta pendiente con él. Las versiones sobre qué pasó exactamente varían, pero lo que nadie discute es el resultado. McCandless acabó muerto y Wild Bill Hickok acabó marcado para siempre. No solo por la justicia que lo absolvió, sino por algo mucho más permanente: la mirada de la gente. A partir de ese momento, ya no era solo Bill, era Wild Bill, el hombre que no temblaba cuando apretaba el gatillo. Pero aquí viene algo interesante, porque si bien es cierto que Hickok participó en varios enfrentamientos, su leyenda se alimentó menos de balas reales y más de tinta de periódico. En 1867, una revista del Este publicó una historia exagerada y medio inventada sobre sus hazañas. Lo pintaron como un héroe invencible, un caballero con revólver, un defensor de la justicia en tierra sin ley. Y aunque Bill sabía que gran parte era ficción, nunca la desmintió del todo, porque en el oeste, la reputación era armadura. Si los demás creen que eres invencible, muchos ni siquiera intentarán enfrentarte. Y eso nos lleva a uno de los duelos más famosos de su carrera. Ocurrió en Springfield, Missouri, en julio de 1865. Wild Bill se enfrentó cara a cara, en plena calle, con un antiguo amigo convertido en rival, Davis Todd. Todo por una deuda de juego y un reloj de bolsillo. Sí, como lo oyes, un reloj. Todd se lo había llevado como garantía. Bill lo quería de vuelta y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Así que acordaron resolverlo al estilo del oeste, con un duelo al amanecer. Bueno, técnicamente fue por la tarde, a eso de las 6, pero suena menos épico. Los dos hombres se colocaron frente a frente en la plaza del pueblo. La distancia entre ambos era de unos 75 metros, una barbaridad para un duelo con revólver. Todd disparó primero. Falló. Bill levantó su arma con calma, apoyó el cañón en su brazo izquierdo para estabilizarlo, apuntó y disparó. Una sola bala. Davis Todd cayó al suelo. Murió minutos después. Wild Bill fue arrestado, juzgado y absuelto bajo el argumento de legítima defensa.
Pero lo más importante no fue el veredicto. Fue que ese duelo se convirtió en el arquetipo del enfrentamiento western. Dos hombres, una calle vacía, un disparo certero. Hollywood no inventó esa escena. Wild Bill la escribió primero. Tras eso, su fama creció aún más. Fue sheriff en varias ciudades, incluida Abilene, Kansas, donde mantuvo el orden con mano firme, pero no siempre justa. Hay quienes dicen que era un hombre honorable, otros que era simplemente alguien muy bueno fingiendo serlo. Lo cierto es que en el oeste, la línea entre héroe y villano era tan fina como el filo de un cuchillo de monte. Y Bill caminaba justo sobre ella. Pero toda leyenda tiene su ocaso. Y el de Wild Bill comenzó de la forma más irónica posible, sentado. No en una emboscada, no en un duelo glorioso, sino en una mesa de póker. Porque resulta que incluso los gigantes necesitan un lugar donde relajarse. Y para Bill, ese lugar era el juego. Le encantaban las cartas, el whisky suave y la compañía de otros jugadores. Era su forma de desconectar. De olvidar, aunque fuera por unas horas, que llevaba el peso de un mito sobre los hombros. En agosto de 1876, Wild Bill llegó a Deadwood con su esposa reciente, buscando oro y nuevas oportunidades. Pero el oro era esquivo y las oportunidades turbias. Así que pasaba largas tardes jugando al póker en el salón número 10, un tugurio ruidoso lleno de humo y promesas rotas. Bill tenía una norma inquebrantable, siempre se sentaba de espaldas a la pared, siempre. Era su forma de mantener el control visual del lugar, de asegurarse de que nadie pudiera sorprenderlo. Porque aunque ya no era sheriff, seguía teniendo enemigos, muchos. Pero el 2 de agosto, ese día maldito, algo cambió. Bill llegó tarde a la partida y su asiento favorito estaba ocupado. Pidió que se lo cedieran. Le dijeron que no. Y por alguna razón que nadie ha logrado explicar del todo, aceptó. Se sentó de espaldas a la puerta. Rompió su propia regla. Y esa decisión, ese gesto mínimo, lo mató. Entró un hombre llamado Jack McCall. Un tipo sin importancia, sin reputación, sin nada que perder. Según algunas teorías, McCall tenía un rencor personal contra Bill. Según otras, alguien le pagó para hacerlo. Lo cierto es que nadie esperaba nada de él. Era invisible, hasta que dejó de serlo. McCall se acercó por detrás, sacó un revólver de calibre 45 y disparó a quemarropa contra la nuca de Hickok. El disparo resonó en todo el salón. Wild Bill cayó hacia adelante, sin tiempo de reaccionar, sin posibilidad de defenderse. Murió al instante, con las cartas aún en la mano. Y aquí es donde la historia se convierte en leyenda pura. Porque cuando retiraron el cuerpo de Bill, miraron sus cartas. Tenía 2 ases negros y 2 ochos negros. Desde ese momento, esa combinación pasó a llamarse la mano del muerto. Un símbolo que trascendió el póker y se coló en libros, películas, canciones, tatuajes. Es curioso cómo un detalle tan pequeño puede volverse eterno. Pero así funciona la mitología. No recuerda los días comunes, recuerda los momentos donde todo cambia. Jack McCall intentó huir, pero lo atraparon de inmediato. Lo juzgaron en Deadwood y, sorprendentemente, lo declararon inocente. Algunos dicen que el jurado estaba comprado. Otros que simplemente temían represalias, pero la justicia federal no lo dejó pasar. Meses después, McCall fue juzgado de nuevo, esta vez bajo ley federal, declarado culpable y ahorcado en marzo de 1877. Murió sin gloria, sin nombre, sin nada. Mientras que Wild Bill, muerto a los 39 años, se volvió inmortal. Ahora bien, te preguntarás por qué esta historia sigue importando casi 150 años después, y la respuesta es sencilla. Porque nos recuerda que incluso los más fuertes tienen un momento de vulnerabilidad. Que bajar la guardia, aunque sea un segundo, puede cambiarlo todo. Pero también nos enseña algo más profundo, que nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, tienen peso. Sentarse en un sitio u otro. Confiar o desconfiar. Romper una regla propia o mantenerla.
Esas cosas que parecen insignificantes son, en realidad, las que dibujan nuestro destino. Y tal vez ese sea el verdadero legado de Wild Bill Hickok. No los duelos ganados ni las ciudades pacificadas, sino esa lección brutal y honesta. Somos mortales. Todos, incluso las leyendas. Pero lo que hacemos mientras estamos vivos, las decisiones que tomamos, las personas a las que protegemos o traicionamos, eso sí queda. Eso se convierte en historia, en mito, en advertencia. La tumba de Wild Bill está en el cemósofo Mount Moria, en Deadwood. Cada año, miles de personas la visitan. Dejan monedas, cartas de póker, pequeños homenajes. Porque aunque murió sentado, derrotado por un desconocido en un salón polvoriento, su nombre sigue resonando. Y esa mano del muerto sigue siendo un recordatorio de que todo héroe tiene su última partida. Hoy sabemos que gran parte de lo que se contó sobre él fue exagerado. Que no mató a 100 hombres, que no siempre fue justo, que bebía demasiado y jugaba más de lo prudente. Pero también sabemos que fue valiente cuando tocaba serlo, que defendió lo suyo, que vivió según sus propias reglas, aunque al final una de ellas lo traicionara. Y quizá eso es lo más humano de todo, que incluso siendo una leyenda, seguía siendo un hombre, con miedos, errores, contradicciones. Alguien que construyó su reputación disparo a disparo, pero que al final cayó sin poder disparar. Porque la vida no siempre te da el duelo justo. A veces, simplemente te sorprende por la espalda. Y lo único que queda es la historia que otros cuentan de ti. Por eso Wild Bill sigue vivo. No en carne, sino en cada relato, en cada película del oeste, en cada partida de póker, donde alguien saca 2 ases y 2 ochos y sonríe nervioso. Porque su muerte no fue solo el final de un hombre. Fue el nacimiento de un símbolo, de una advertencia, de una pregunta que todos deberíamos hacernos. Si hoy fuera tu último día, ¿estarías sentado donde quieres estar? ¿Con quién quieres estar? ¿Haciendo lo que realmente importa? Porque al final, lo que nos enseña la historia de Hickok no es cómo morir como una leyenda. Es cómo vivir sabiendo que eres vulnerable, que cada momento cuenta, que las personas que amas merecen tu atención, que las reglas que te protegen no deberían romperse por comodidad, y que por muy fuerte que seas, siempre hay alguien o algo esperando detrás de la puerta. Wild Bill Hickok murió con 39 años, pero su legado lleva casi 150 vivos. Y eso, amigos, no se consigue con suerte. Se consigue viviendo de tal forma que incluso en tu peor momento, tu historia valga la pena ser contada. Así que la próxima vez que veas una película del oeste, o escuches hablar de un duelo legendario, recuerda que detrás de cada mito hay un hombre, y detrás de cada hombre, una decisión. Wild Bill tomó la suya aquel 2 de agosto. Se sentó de espaldas, y el resto es historia. Pero hay algo más en esta historia que merece la pena explorar. Algo que nos dice mucho sobre cómo funciona la fama, sobre cómo se construyen los héroes y sobre por qué algunos nombres perduran mientras otros se desvanecen en el polvo de los caminos olvidados. Porque cuando Wild Bill cayó ese 2 de agosto, no solo murió un hombre, se desató una oleada de interpretaciones, teorías y versiones que todavía hoy siguen alimentando el misterio. Algunos historiadores sugieren que Jack McCall no actuó solo, que detrás de ese disparo cobarde había intereses más oscuros, quizá relacionados con viejas deudas o con alguien que quería eliminar a Hickok antes de que revelara información comprometedora. Nunca se ha confirmado nada de esto, claro, pero lo interesante es que la posibilidad existe, y eso convierte la muerte de Bill en algo más que un asesinato, en un enigma sin resolver que invita a pensar, a cuestionar, a buscar respuestas donde probablemente nunca las habrá. Lo que sí sabemos es que la viuda de Bill, Agnes Lake, recibió la noticia de su muerte apenas unas semanas después de haberse casado con él. Se habían conocido años atrás, cuando Bill trabajaba en un circo itinerante. Ella era trapecista, él tiraba al blanco en espectáculos. Se reencontraron más tarde, se enamoraron y decidieron construir algo juntos. Pero el destino les dio solo unos meses.
Agnes jamás volvió a casarse. Pasó el resto de su vida dando funciones, viajando, recordando, y cada vez que alguien le preguntaba por él, decía lo mismo, que había sido el hombre más valiente y más gentil que había conocido. Dos cualidades que, en teoría, no deberían ir juntas. Pero en Bill, según ella, convivían sin problemas. Esa dualidad es parte de lo que hace fascinante su figura. Porque no era solo el pistolero letal. También era el tipo que escribía cartas largas a su familia, que cuidaba de su aspecto personal con esmero casi obsesivo, que leía cuando podía, y que tenía un sentido del honor bastante peculiar para su época. Hay registros de que ayudó económicamente a viudas de hombres a los que había matado en duelos. Una forma extraña de buscar redención, tal vez. O simplemente una muestra de que entendía que cada bala tenía consecuencias más allá del cuerpo que derribaba. Después de su muerte, Deadwood cambió. No de la noche a la mañana, pero sí de forma gradual. El mito de Wild Bill atrajo a más gente. Periodistas, escritores, curiosos. Todos querían ver el lugar donde había caído el último gran pistolero del oeste. Y con ellos llegó algo más. La idea de que aquello había sido el final de una era. Porque aunque hubo otros tiradores famosos después de Bill, ninguno tuvo ese aura de invencibilidad combinada con tragedia. Ninguno murió de forma tan simbólica. Y es que el salón número 10, donde ocurrió todo, se convirtió en una especie de santuario no oficial. La mesa donde jugaba Bill fue conservada, aunque con los años se perdió. Las sillas cambiaron de dueño varias veces, siempre reclamadas como la silla de Wild Bill, aunque nadie podía estar seguro de cuál era la auténtica. Pero daba igual, lo importante no era la exactitud histórica, era la narrativa, el relato, la sensación de estar tocando algo que había tocado un gigante. Y esto nos lleva a algo realmente curioso. Porque si lo piensas bien, la fama de Hickok no se construyó tanto sobre lo que hizo, sino sobre cómo lo contaron. Los periódicos del Este exageraban sus hazañas porque vendían más ejemplares. Los novelistas de la época lo convertían en protagonista de aventuras que nunca vivió. Incluso él mismo, en algunas entrevistas, adornaba sus historias. No porque fuera un mentiroso compulsivo, sino porque entendía que en el oeste la percepción era poder. Si la gente creía que eras intocable, te convertías en intocable, hasta que dejabas de serlo. Esa lección sigue siendo válida hoy. Vivimos en una época donde la imagen que proyectas puede ser más influyente que lo que realmente eres. Donde una buena historia, bien contada, puede abrirte puertas que el talento solo no alcanza. Wild Bill lo supo antes de que existieran las redes sociales, antes de que hubiera cámaras o micrófonos. Lo hizo con palabras, con gestos, con presencia, y funcionó, hasta que no funcionó más. Pero aquí viene algo que no se suele contar. Después de su muerte, aparecieron decenas de personas afirmando haber sido amigos íntimos de Bill. Gente que juraba haberlo conocido, haber bebido con él, haber cabalgado a su lado. La mayoría mentían. Algunos ni siquiera habían estado en los mismos territorios que él, pero querían un pedazo de esa leyenda. Querían decir que habían rozado la grandeza. Y eso dice mucho sobre cómo funciona el mito. No solo eleva al héroe, también eleva a quienes pueden decir que estuvieron cerca. En los años posteriores, el oeste cambió radicalmente. Las vías del tren se extendieron por todo el territorio. Las ciudades crecieron, se organizaron, se civilizaron. La ley llegó de forma más estructurada. Los duelos se prohibieron. El revólver dejó de ser la forma aceptada de resolver disputas, y figuras como Wild Bill pasaron de ser necesarias a ser anacrónicas, reliquias de un tiempo que ya no tenía espacio para ellos. Pero eso no significó que se olvidaran. Al contrario, cuanto más lejos quedaba el salvaje oeste, más se romantizaba, y Bill se convirtió en el arquetipo perfecto. El hombre rudo, con corazón noble, el justiciero solitario, el guerrero cansado que solo quería paz pero nunca la encontró. Hollywood tomó ese molde y lo repitió cientos de veces. John Wayne, Clint Eastwood, todos esos personajes tienen algo de Wild Bill en su ADN narrativo. Y luego están las teorías más atrevidas.
Algunas sugieren que Bill sabía que su final estaba cerca, que sus últimas cartas a Agnes tenían un tono de despedida, que había comentado a algunos conocidos que sentía que algo malo iba a pasar. Nada de esto está confirmado, claro, pero alimenta la idea de que tal vez, en algún nivel, Bill ya estaba cansado, que romper su regla de sentarse de espaldas a la puerta no fue un descuido, sino una rendición silenciosa, una forma de decir: ya he vivido suficiente, ya he sido suficiente. No sabemos si eso es cierto. Probablemente nunca lo sabremos. Pero lo interesante es que esa posibilidad existe, y nos invita a pensar en algo profundo. ¿En qué punto el peso de ser una leyenda se vuelve insoportable? ¿En qué momento la fama deja de ser armadura y se convierte en prisión porque Bill no podía dejar de ser Wild Bill? Cada vez que entraba en un salón, las miradas se clavaban en él. Cada vez que jugaba una mano, alguien esperaba que hiciera algo memorable. Cada vez que caminaba por la calle, había quien fantaseaba con ser el hombre que derrotara a la leyenda. Vivir así agota, y tal vez por eso, al final, Bill simplemente se sentó. Dejó que el mundo girara a su alrededor sin intentar controlarlo todo. Y en ese único momento de paz, llegó el final. Pero lo hermoso de esta historia, lo que realmente nos deja, es que podemos elegir qué aprender de ella. Podemos ver la tragedia, un hombre brillante que murió por un segundo de descuido. O podemos ver la lección, que vivir constantemente en guardia, sin permitirte nunca relajarte, sin confiar nunca en nadie, no es vivir, es solo sobrevivir. Y tal vez Bill entendió eso antes de morir, porque al final lo que nos hace humanos no es nuestra invencibilidad. Es nuestra capacidad de ser vulnerables, de amar, de confiar, de sentarnos de espaldas a la puerta de vez en cuando y creer que, aunque solo sea por un momento, estaremos bien. Y si eso nos cuesta la vida, al menos habremos vivido realmente. Wild Bill Hickok nos enseña que las decisiones importan, que las reglas que nos ponemos tienen razón de ser, pero también nos enseña que romperlas no siempre es un error. A veces es simplemente humano, y que al final lo que queda no son las precauciones que tomamos, sino los momentos en los que elegimos vivir a pesar del miedo. Su historia sigue viva porque nos habla de algo universal, del equilibrio imposible entre protegernos y experimentar la vida, entre ser fuertes y permitirnos ser frágiles, entre construir una reputación y mantener nuestra humanidad. Y nos recuerda que incluso los más grandes, incluso las leyendas, son solo personas intentando encontrar su lugar en un mundo que no siempre tiene espacio para ellas. Por eso, cada vez que alguien cuenta su historia, Wild Bill vuelve a vivir. No como el pistolero invencible que nunca fue del todo, sino como el hombre que decidió arriesgarse, que eligió amar, que rompió su propia regla, y que nos dejó una pregunta que todavía resuena. Cuando llegue tu último momento, ¿habrás vivido de verdad? ¿O solo habrás estado protegiéndote de vivir? Lo que nadie te cuenta es que Wild Bill Hickok casi desaparece de la historia antes incluso de convertirse en leyenda. Y no por una bala, sino por algo mucho más prosaico: los ojos. Porque resulta que el hombre que todo el mundo recuerda por su puntería letal empezó a perder la vista años antes de morir. Irónico, ¿verdad? El pistolero más temido del oeste luchando contra algo que ningún revólver podía solucionar. Los registros médicos de la época son escasos, pero varios testigos cercanos mencionaron que Hickok sufría algún tipo de problema ocular progresivo. Algunos historiadores especulan con glaucoma, otros con tracoma, una infección común en territorios polvorientos. Lo cierto es que hacia 1875, Bill ya no veía como antes. Las siluetas se volvían borrosas, las distancias engañosas, y eso, para alguien cuya vida dependía de acertar un disparo antes que el otro, era una sentencia de muerte a cámara lenta. Por eso dejó de ser sheriff. Por eso se refugió en el juego, porque en una mesa de póker no necesitas ver a 50 metros. Solo necesitas leer caras a un palmo de distancia, y eso todavía lo hacía bien. Pero imagina por un momento la presión.
Imagina ser el hombre del que todos esperan un milagro y saber, en silencio, que ya no puedes cumplirlo. Que tu mejor arma, la que construyó tu fama, se está oxidando dentro de ti. Eso cambia la forma en que entendemos su muerte. Porque tal vez sentarse de espaldas a la puerta no fue solo cansancio. Tal vez fue aceptación. Tal vez Bill sabía que su tiempo se acababa de todas formas y prefirió jugarse una última mano antes de que el destino lo apartara del tablero por completo. Pero hay más. Porque si escarbas un poco en los archivos de Deadwood, encuentras algo fascinante. Wild Bill no estaba solo esa tarde. En la mesa con él había 3 hombres más. Uno de ellos era un tal Charlie Rich, jugador profesional y conocido de Bill. Otro era un joven llamado Carl Mann, propietario del salón. Y el tercero, un capitán retirado apellidado Massey. Ninguno de ellos hizo nada cuando Jack McCall entró por la puerta. Ninguno gritó, ninguno dio aviso. Y eso ha alimentado durante décadas la teoría de que alguien en esa mesa sabía lo que iba a pasar. No hay pruebas, nunca las hubo. Pero en el juicio posterior, los testimonios fueron extrañamente vagos. Nadie recordaba bien qué hora era. Nadie estaba seguro de si McCall había estado rondando el salón antes. Nadie vio nada raro hasta que sonó el disparo. Demasiadas lagunas para un puñado de hombres sentados a menos de 2 metros del asesinato más famoso del oeste. Y luego está el detalle de la quinta carta. Porque aunque todo el mundo recuerda la mano del muerto como 2 ases y 2 ochos negros, hay controversia sobre la quinta carta. Algunos dicen que era una reina de corazones. Otros juran que era un 5 de diamantes. Y unos pocos afirman que Bill ni siquiera había mirado esa carta cuando murió. Puede parecer un detalle menor, pero en el mundo del póker y en el del mito, esos pequeños detalles lo cambian todo, porque si tenía una reina, la mano era decente. Si tenía un 5, era basura. Y morir con basura en la mano tiene una poesía cruel que encaja demasiado bien con la forma en que el destino trató a Bill. Ahora bien, volvamos a Jack McCall, porque este tipo es uno de los grandes misterios sin resolver de la historia. Según su versión durante el juicio, mató a Hickok porque Bill había asesinado a su hermano años atrás, una historia que nadie pudo confirmar. Ni siquiera había registros de que McCall tuviera un hermano, pero el jurado de Deadwood le creyó, o fingieron creerle, y lo declararon inocente bajo el argumento de venganza justificada. Lo interesante es que McCall podría haberse quedado ahí, libre, vivo, anónimo otra vez. Pero no lo hizo. Empezó a presumir. A contar en bares que él había sido el hombre que mató a Wild Bill Hickok. A revivir el momento una y otra vez, cada vez con más adornos. Y eso fue su error. Porque cuando la justicia federal se enteró, no solo lo volvieron a juzgar. Lo hicieron bajo jurisdicción federal, argumentando que Deadwood, al estar en territorio indio, no tenía autoridad legal para absolver a nadie. Fue un tecnicismo legal. Sí, pero funcionó. McCall fue condenado y ahorcado en Yankton, Dakota del Sur, el 1 de marzo de 1877. Dicen que cuando le pusieron la soga al cuello, McCall seguía insistiendo en que había actuado por honor, que había vengado a su hermano inexistente, que no se arrepentía, murió aferrado a su mentira. O tal vez, a su verdad, porque a estas alturas, ¿quién puede estar seguro de nada? Pero lo que sí sabemos es que McCall fue enterrado con la soga todavía al cuello. Años después, cuando trasladaron el cementerio, exhumaron su cuerpo y confirmaron el detalle. La cuerda seguía ahí, petrificada alrededor de las vértebras. Un recordatorio de que hay decisiones que te persiguen más allá de la tumba. Mientras tanto, la leyenda de Bill crecía. Se publicaron libros, obras de teatro, más tarde, películas. En todas, Bill era retratado como el héroe perfecto. Guapo, valiente, justo. Pocas mencionaban sus problemas de vista. Ninguna hablaba de sus deudas de juego o de las noches que pasaba borracho en salones de mala muerte. Porque los mitos no necesitan verdades incómodas. Necesitan símbolos. Y Bill era el símbolo perfecto del oeste que ya estaba desapareciendo. Lo curioso es que su viuda, Agnes, intentó corregir algunas de esas exageraciones. Dio entrevistas, escribió cartas,
insistió en que Bill no era el héroe invencible que pintaban los periódicos, al héroe sin fisuras, y con el tiempo, esa versión ganó. La verdad quedó enterrada bajo capas de tinta y celuloide. Y aquí viene algo que cambia completamente la perspectiva, porque si miras los registros oficiales, descubres que Wild Bill Hickok mató, como mucho, a 7 u 8 personas en toda su vida. No 100, no 50, menos de 10, y la mayoría en situaciones de defensa propia, o como oficial de la ley. No era el asesino despiadado que las novelas describían. Era, en todo caso, un hombre que supo usar su reputación mejor que su revólver. Y eso nos enseña algo valioso. Porque vivimos en un mundo donde la imagen puede construir realidades, donde lo que proyectas influye tanto o más que lo que realmente eres. Bill lo entendió un siglo antes de las redes sociales. Cultivó su leyenda con cuidado. Dejó que las historias crecieran, porque si todos creen que eres invencible, pocos se atreverán a ponerte a prueba. Hasta que alguien lo hace. Y entonces descubres que las leyendas son mortales, que las balas no distinguen entre mitos y hombres, que puedes ser la persona más temida del territorio y aún así caer por un disparo que nunca viste venir. Pero hay esperanza en esta historia. Porque lo que nos deja Wild Bill no es solo una advertencia sobre la vulnerabilidad. Es también una invitación a vivir con autenticidad. A aceptar que las protecciones que nos ponemos a veces nos impiden experimentar lo que realmente importa. Bill pasó años sentándose de espaldas a la pared, controlando, vigilando, sobreviviendo. Y el día que decidió relajarse, murió. Pero también vivió. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente jugó sin calcular cada ángulo del salón. Y quizá ese sea el equilibrio que todos buscamos. Protegernos lo suficiente para no ser imprudentes, pero no tanto como para dejar de vivir. Confiar en las personas que elegimos tener cerca. Permitirnos momentos de paz, aunque eso signifique bajar la guardia. Porque una vida sin riesgos es una vida sin historias. Y al final, las historias son lo único que nos sobrevive. Por eso Wild Bill sigue aquí. No porque fuera perfecto, sino porque fue humano, porque tomó decisiones difíciles, porque amó, perdió, sobrevivió y finalmente cayó como caemos todos, sin control sobre el momento, pero con control sobre la huella que dejamos. Y esa huella, amigo, casi 150 años después, todavía marca el camino de cómo vivir con propósito, aunque sepamos que el tiempo es limitado. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión entre protegerte o arriesgarte, recuerda a Bill. Recuerda que las reglas importan, pero también los momentos, que la prudencia es sabia, pero la vida pide valentía, y que al final, lo que cuenten de ti no será cuánto te cuidaste, sino cuánto viviste mientras estuviste aquí. Wild Bill se sentó de espaldas. Y el resto ya lo sabes. Pero lo que tal vez no sabías es que ese gesto, ese momento de rendirse al presente, es lo que lo hizo eterno.